El Círculo Cívico de Opinión abrió las puertas del Círculo de Bellas Artes para organizar un debate sobre la corrupción y presentar el documento consensuado por sus miembros sobre esta materia. Fue un encuentro más de los que promueve esta asociación, que nació con unos objetivos claros. Como se puede imaginar, es un tipo de asociación que lo único que busca es reunir a un conjunto de profesionales y académicos, fundamentalmente con el único objetivo de poner a la disposición de la sociedad española aquello sobre lo que sabemos algo. El Círculo Cívico de Opinión busca análisis y también respuestas. ¿Es necesaria una regeneración democrática? ¿Nos indigna la corrupción porque hay crisis? ¿Con la actual desconfianza en las instituciones se puede mantener el sistema? Preguntas y más preguntas sobre una enfermedad tan extendida que tiene a la sociedad desconcertada, asustada e indignada. Y para indagar en esta herida se dieron cita en el debate las ópticas de la ética, el derecho, la economía y la política, para que los asistentes pudieran componer un punto de vista más completo sobre el problema. Catedráticos de estas especialidades expusieron su opinión sobre la corrupción, sobre el origen de esta bomba que revienta por todos lados, como la definió el periodista moderador del encuentro, Iñaki Gabilondo, y también sobre las soluciones. Pero sí, demos un empujón y empecemos adelante, porque la monarquía, los partidos políticos, la Constitución, el Estado de las autonomías y prácticamente todo lo que se hizo y quienes lo hicieron parecen estar ahora pidiendo oxígeno. La catedrática de Filosofía Moral y Política, Victoria Camps, habló de las personas con mayúsculas, es decir, de la ética y de la moral de las personas, de su autocontrol y honestidad, que sin ellos cualquier norma o ley externa es inútil. Sin esta buena intención del individuo, que es también causa y consecuencia del funcionamiento de la democracia, ¿qué se puede hacer? El comportamiento corrupto es un comportamiento poco íntegro, es un comportamiento deshonesto. Porque no todo lo que no se debe hacer está recogido en el derecho, ni debe estarlo, yo diría. Es decir, hay cosas que no se deben hacer, pero que el derecho no las recoge porque, Tomás de Aquino ya lo decía, decía, la ley no controla todos los vicios, solo los más graves. Cuando yo era pequeño iba a Azcoitia, lo he contado muchas veces, a casa de mis abuelos, y cogía el tren del Urola donde ponía prohibido escupir bajo multa de 1 peseta. Ya no pone. Se trata de saber si ahora ya se puede escupir o se supone que ya no hace falta ponerlo. La complicidad fue otro de los conceptos protagonistas en el debate sobre la corrupción. Complicidad de la clase política con el problema al no reaccionar enérgicamente ante él, pero también de la sociedad, que solo se indigna en tiempos de crisis y que olvida con facilidad al ser capaz de votar a políticos corruptos. Esto de la corrupción no es solamente una cuestión de cambiar leyes, de establecer mayores mecanismos de control institucional, que también es una cuestión también de conciencia cívica que tenemos que ir interiorizando todos. La desconfianza está intrínsecamente asociada a la corrupción. La sociedad deja de creer en las instituciones y se expande ese término tan de moda llamado desafección. Pero también supone un cañonazo a la línea de flotación de la economía. El catedrático José María Serrano Sanz detecta consecuencias muy claras de la corrupción sobre la economía, como la bajada de la reputación del país, la creación de un nuevo perfil de buscador de rentas fuera de las reglas del mercado y el abaratamiento del valor de las empresas por la carencia de confianza. La corrupción es un obstáculo formidable para una política económica de gestión de la crisis, porque en una crisis económica tan severa como la que tenemos, las autoridades necesitan pedir sacrificios a la ciudadanía, necesitan pedir a la ciudadanía que tenga paciencia, necesitan explicarle a la ciudadanía en qué punto de la situación nos encontramos y cuando se producen muchos casos de corrupción y se desprestigia en alguna medida la clase política, el conjunto de la clase política, pues los políticos tienen menos margen de maniobra para pedir esos sacrificios. ¿El modelo se ha agotado? ¿Por qué? ¿Son necesarias más leyes? Según el catedrático de Derecho Administrativo, Santiago Muñoz Machado, no es básicamente un problema normativo, sino del cumplimiento de las actuales leyes.
Dijo aún más, han proliferado fundaciones, asociaciones, empresas satélites y hasta otorgación de licencias justo para eso, para sortear el cumplimiento de las leyes, y abogó por rebobinar y por reconstruir una arquitectura funcionarial de la administración pública más sencilla, lógica y eficaz. Cuando un ciudadano acude a una ventanilla y quien tiene que otorgar la licencia tiene un poder discrecional amplio para otorgarla o no, y no solo respecto del contenido, sino del tempus en el que esa licencia va a ser otorgada, tiene el dominio de esa criatura, de su alma y de su economía entera. Lo que ha ocurrido, la vulneración no solamente de la ley, sino de normas o principios éticos fundamentales que forman parte de lo que se entiende que es el patrimonio de una democracia, mancilla a esa democracia. Simbólicamente la señala y exige ser restaurada. Las ópticas de la ética, de la economía, de las leyes y de la política se fusionaron en una coincidencia, la necesidad de abrir un nuevo periodo político con renovadas conciencias. El debate del Círculo Cívico de Opinión abandonó la sala del Círculo de Bellas Artes, pero para trasladarse con más argumentos a la calle.